Bien, empecemos por este primer ejercicio, el número 26 de la guía de ejercicios. En la figura se puede apreciar una onda estacionaria en una cuerda. Si el oscilador vibra con una frecuencia de 120 Hz y el peso que cuelga es de 20 newtons, determine el peso necesario para que el sistema vibre en su segundo armónico. La longitud total de toda la cuerda es 2 metros. Bien, entonces tenemos acá un sistemita de una onda estacionaria, es lo que vamos a tener, porque este de acá es un oscilador que vibra hacia arriba y hacia abajo. Esa vibración es de 120 Hz y esa vibración lo transmite a todos los puntos de la cuerda. Esta cuerda se puede aproximar como si estuviera fija en ambos extremos. En este extremo derecho va a estar fija ya por la polea y en el extremo izquierdo también podemos aproximar que está fija a pesar de que tiene un poco de movimiento debido a la oscilación que le imparte este oscilador. Entonces, pues tenemos ese caso, una cuerdita en ambos extremos fijos que está vibrando en una primera instancia en su cuarto armónico, es decir, que se forman 4 vientres, lo que se puede ver en la cuerdita. Al estar vibrando, se puede ver su vibración es rápida, 120 Hz, es decir, 120 idas y vueltas va a realizar la cuerda en un segundo, entonces bastante rápida la oscilación. Entonces, oscila tan rápido y se puede ver la cuerdita con vientres, ¿no? Con vientres. Esos 4 vientres, el cuarto armónico. Nos dicen que la longitud total de la cuerda es de 2 metros, es decir, esta longitud que está horizontal más esta longitud de forma vertical colgando el peso, ¿no? Todo eso es 2 metros y nos dan en el gráfico también el dato de esta longitud que cuelga, 64 centímetros, ¿no? El pedazo de cuerda que está de forma vertical, lo que significa que el pedazo de cuerda que está de forma horizontal es 1.36 metros. No, la longitud de él. Entonces, lo que nos piden es determinar el peso necesario para que el sistema vibre en su segundo armónico. Ahorita está vibrando en su cuarto armónico. Entonces, hay que cambiar este peso que tenemos acá, que es un peso de 20 newtons de forma inicial, y con 20 newtons se genera este cuarto armónico. Entonces, hay que cambiar el peso para que se genere el segundo armónico. Es decir, en este sistema debería estar vibrando, cambiando el peso, deberíamos conseguir una vibración con el segundo armónico, es decir, 2 vientres nomás deberían formarse en la vibración rapidita que tenemos en la cuerda. ¿Ok? La frecuencia no va a cambiar, la frecuencia del oscilador es siempre la misma, ¿no? Entonces, lo que vamos a cambiar, como el problema nos dice, es el peso. Entonces, ¿cómo es que cambiando el peso vamos a conseguir otro armónico? Porque si recuerdan, la frecuencia de los siguientes armónicos es n veces la frecuencia fundamental. Entonces, si tiene la frecuencia fundamental, simplemente hay que amplificar la frecuencia de vibración de la cuerda, hay que volverla mayor, el doble, el triple o el cuádruple, para tener el segundo, tercero o cuarto armónico, respectivamente, ¿no? Entonces, si quiero el segundo armónico, debería hacerlo vibrar al doble de su frecuencia fundamental. Pero para los siguientes armónicos, es modificando la frecuencia fundamental. Entonces, como en este caso es que conseguimos otros armónicos modificando el peso que cuelga acá de la masita. Bien, lo que pasa es que como estamos modificando el peso, vamos a modificar la frecuencia fundamental de la cuerdita. Vamos a modificar su frecuencia fundamental de tal forma que la frecuencia que nos está dando este oscilador, 120 Hz, a esa frecuencia lo está haciendo oscilar la cuerda, de tal manera que esta frecuencia sea el doble de esa frecuencia fundamental a la que vamos a modificar. ¿Ok? Entonces, el oscilador siempre actúa a 120 Hz, no va a cambiar. Ese es su modo de vibrar, esa es la frecuencia que le transmite a la cuerdita, es decir, que la cuerda también va a vibrar con 120 Hz. Entonces, hay que modificar la frecuencia fundamental de la cuerda de tal manera que n veces esa frecuencia fundamental, de hecho, 2 veces la frecuencia fundamental sea 120 Hz, y así se produzca el segundo armónico, ¿ya? Con n igual a 2. N igual a 2. Es lo que vamos a hacer. Entonces, modificamos la frecuencia fundamental. ¿Y cómo estamos modificando eso? Modificando la tensión en la cuerda, al igual que una guitarra, ¿no? Jalas la clavija, le das más tensión a la cuerda para que suene más agudo, para que su frecuencia sea más aguda, más alta su frecuencia, ¿no? Entonces,
Entonces, cuando haces vibrar una cuerda, cuando lo perturbas con el dedo, de forma natural, vibra con su frecuencia fundamental, o al menos es la frecuencia más notoria de todos esos armónicos con los cuales vibra una cuerdita, una guitarra o charango, ¿no? Ese sonido característico que escuchamos es con una frecuencia fundamental más intensa que el resto. Es la que más se escucha, es la frecuencia más natural de oscilación que tiene. Bien, entonces esa frecuencia se modifica cuando modificamos la tensión en la cuerda. Y en este caso estamos modificando esta tensión en la cuerda mediante el peso, ¿no? Le damos más peso para que sea de mayor su tensión o menos peso para que sea menor la tensión. Entonces, analizaremos primero. Primero analizaremos el sistema y más o menos, según la lógica, veremos qué esperar para la respuesta. ¿Qué peso esperaríamos? ¿Mayor o menor? Entonces, en esta primera instancia está oscilando en su cuarto armónico. En su cuarto armónico, y el oscilador, el motorcito acá, tiene una frecuencia de vibración de 120 Hz. ¿No? Es decir, 120 idas y vueltas hacia arriba y hacia abajo realiza en un segundo. Es la vibración. Y esa misma vibración la transmite a todos los puntos de la cuerda. Entonces, en estas condiciones, con 20 newtons, acá el peso, 20 newtons, le proporciona una tensión a la cuerda. Esa tensión es la misma sobre toda la cuerda, de tal forma que la frecuencia fundamental de la cuerda de esta parte horizontal estoy hablando, ¿no? De la cuerda horizontal, de tal forma que 120 Hz sea 4 veces su frecuencia fundamental. Es decir, esta cuerdita horizontal ahora tiene una frecuencia fundamental de, 120 entre 4, si no me equivoco, 30, ¿no? 30. Ahorita la frecuencia fundamental de esta cuerda es 30 Hz. ¿No? Es la frecuencia fundamental con este peso. ¿No? Sin que se genere este cuarto armónico, por ejemplo, perturbamos la cuerda como lo haríamos en una guitarra, ¿no? Le ponemos el dedo y ¡pam! Le generamos una perturbación y de forma natural va a oscilar o va a vibrar con esta frecuencia, 30 Hz, ¿no? O al menos va a ser la más notoria, su primer armónico o modo fundamental. Ahora, el oscilador está obligando a vibrar a la cuerda con esta frecuencia de 120 Hz. Y resulta que esta frecuencia es el cuádruple de 30 Hz. Por como es el cuádruple, entonces a consecuencia se produce el cuarto armónico, ¿no? Se produce el cuarto armónico con esta frecuencia. Y se producen estos 4 vientres. En total, 5 nodos. 2 en los extremos y 3 nodos en la parte media, ¿no? Entonces, 5 nodos en total, o 4 vientres, o 4 antinodos, si quieren. Entonces, así está el sistema. Entonces, este pesito de 20 newtons le da una tensión a la cuerda de tal manera que su frecuencia fundamental de la cuerda es 30 Hz. Ahora esta cuerda no está vibrando a 30 Hz porque el motorcito acá le está obligando a vibrar por 120 Hz. Como este 120 Hz es justamente el cuádruple de 30 Hz, se genera el cuarto armónico, ¿no? Que es la frecuencia de vibración para el cuarto armónico de esta cuerdita. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cambiar el peso que está colgando acá en la cuerdita. De esa forma ya no va a ser su frecuencia fundamental 30 Hz. Ya no va a ser 30 Hz. Esto lo dejaremos en el motorcito. Entonces vamos a modificar la frecuencia fundamental de la cuerda. Entonces nos interesa que se genere el segundo armónico. Entonces vamos a modificar la tensión de la cuerda mediante otro pesito, poniéndolo acá, de tal manera que su frecuencia fundamental ahora sea 60 Hz. Es lo que debemos conseguir, ya que la frecuencia fundamental de esta cuerdita sea 60 Hz, porque este motorcito a la cuerdita le va a obligar a oscilar a 120 Hz. ¿Ya? Entonces, a 120 Hz siempre le va a obligar a oscilar esta cuerdita. Como su frecuencia fundamental es 60 Hz, resulta que 120 Hz es el doble de su frecuencia fundamental. Es el doble. Entonces, por lo tanto, se va a producir el segundo armónico con 2 vientres acá. Un poquito exagerado la gráfica, pero más o menos eso es lo que se va a producir. 3 nodos, 2 en los extremos y 1 en la parte media, o si quieren, 2 antinodos, 2 vientres, ¿ya? Entonces, se produce el segundo armónico, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Modificar la frecuencia fundamental de la cuerda a 60 Hz. Con este peso de 20 newtons, su frecuencia fundamental es 30 Hz. Hay que cambiar el peso, hay que cambiar la tensión para que su frecuencia fundamental sea 60 Hz. Y de esa manera se va a generar el segundo armónico porque el motorcito le va a obligar a la cuerda a oscilar a 120 Hz.
y como 120 es el doble de 60, se produce el segundo armónico. ¿Okay? Eso, por ahí va el camino, ¿ya? No es que estamos modificando la frecuencia para que se generen los siguientes armónicos, sino que estamos modificando la tensión para que se cambie el modo fundamental de tal manera que a esta frecuencia que está vibrando el motorcito sea alguno de los armónicos que estamos buscando. Muy bien, una vez entendido el problema, entonces, más o menos, ¿qué resultado buscaríamos? ¿Qué tendríamos que elevar el peso? ¿Tendríamos que reducir para que se genere el segundo armónico? Entonces, miren, 60 Hz es lo que necesitamos. Con 20 newtons nos da 30 Hz de frecuencia fundamental. Necesitamos elevarlo a 60 Hz. Entonces, si lo comparamos con una cuerda de guitarra, por ejemplo, para que el sonido en la cuerdita sea más agudo, tengo que ajustar más el clavijero, tengo que darle más tensión. Al darle más tensión, suena más agudo. Y un sonido más agudo significa que tiene una frecuencia más alta, de valor numérico mayor, más grande. Entonces, como en este caso necesitamos llegar hasta 60 Hz, a un número más grande, debo darle más tensión a la cuerda. Y más tensión le voy a dar con un peso mayor. Entonces, lo que significa que el peso se debe incrementar. Tiene que ser mayor a 20 newtons el peso que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿entiende, no? Uno pensaría que tal vez tendríamos que darle menos peso porque como está acá el cuarto armónico y se tiene que producir el segundo armónico, un armónico menor, entonces sería darle menos peso, ¿no? Para que sea menos la tensión. Pero no, analizando correctamente el problema, entonces, y comparándolo de forma lógica, entonces vemos que el peso tiene que ser mayor. Para darle más tensión, de esa forma la frecuencia fundamental se incremente y justamente esta frecuencia del oscilador que obliga a oscilar con esa misma frecuencia de la cuerda sea el segundo armónico. Muy bien, entonces espero una respuesta mayor a 20 newtons, eso sí. Bien, resolveremos el problema entonces, jóvenes. Analizaremos las ecuaciones y plantearemos las ecuaciones para el cuarto armónico, cuando el peso que cuelga es 20 newtons. Entonces, el modo fundamental de vibración de la cuerda, y cabe recalcar que la longitud de la cuerda que nos interesa solo es esta longitud que está de forma horizontal, porque esta longitud de la cuerda es la que está vibrando, porque la vibración la detiene hasta ahí, hasta la polea. Esa vibración no se transmite a esta parte vertical de la cuerda. La parte vertical de la cuerda que está colgando con el peso no vibra. No se transmite esa vibración debido a la polea, no es un punto fijo, no se transmite, entonces la parte que está vibrando solo es la parte horizontal de la cuerda y esa es la longitud que nos interesa, nada más. Y esa longitud tiene 2 metros menos 64 centímetros, ¿no? Que sería 1.36 metros, si no me equivoco. Entonces, utilizaremos la definición de distancia de separación entre nodos vecinos. Dos nodos vecinos, esa distancia de separación siempre es lambda medios. Entonces, acá tenemos un primer nodo, ¿no? Por defecto en el extremo izquierdo, y tenemos otro nodo acá, ¿no? En este cuarto armónico que se genera. Entonces, no hay otro nodo en medio de ambos, esos dos nodos son vecinos, son los más próximos, y esa distancia de separación por definición es lambda medios. También tenemos otro nodo acá, entre este y este segundo nodo acá, en medio de ambos, no hay ningún otro nodo, estos son vecinos, la distancia de separación entre esos nodos vecinos también lambda medios, y lo mismo con el siguiente de acá, entre estos dos, lambda medios, la distancia de separación, y lo mismo entre estos dos, lambda medios, ¿no? Eso por definición, la distancia de separación entre nodos vecinos siempre es lambda medios, es decir que 4 veces lambda medios, acá teníamos lambda medios, si a eso lo sumamos este otro pedacito, lambda medios, si a eso le sumamos este pedacito, más lambda medios, y acá más lambda medios, haríamos lambda medios 1, 2, 3, 4 veces lambda medios, toda la longitud de esa cuerda horizontal que está vibrando, y esos 4 veces lambda medios justamente es la longitud de la cuerda L. Ya, esto también es la longitud de la cuerda, que es 1.36. Ese pedacito de cuerda que está vibrando. Para la longitud de onda utilizamos la definición de velocidad igual longitud de onda por frecuencia. Entonces, en vez de la longitud de onda, velocidad sobre la frecuencia. Y para la velocidad, ¿no? Velocidad sobre la frecuencia, en vez de la longitud de onda, acá por supuesto se han simplificado, 4 entre 2, 2. Y en vez de la velocidad, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal.
Ahí está. Esa sería la ecuación para este cuarto armónico, ¿no? Este cuarto armónico, ¿no? Hemos hecho el análisis en el cuarto armónico con la longitud de toda la cuerda y los vientres que se van formando, 4 vientres en total, ¿no? Y esta es la ecuación que corresponde a este cuarto armónico que los relaciona con la tensión que hay en la cuerda para este cuarto armónico, ¿no? Y esta tensión la vamos a relacionar con el peso mediante un diagrama de fuerzas, ¿no? Esta tensión a la cual está sometida la cuerda es la misma tensión que se propaga por toda la cuerda y está afectando al peso acá, ¿no? En la parte inferior. Entonces, diagrama de fuerzas, hacemos dinámica en la masita inferior que está colgando, tenemos la tensión hacia arriba, hacia abajo el peso, sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque el sistema está en equilibrio, no se está moviendo, entonces tensión menos el peso igual a 0, y resulta que la tensión es igual al peso. Entonces, esta ecuación, reemplazando acá, tenemos que L es igual a 2 sobre alfa, 2 sobre la frecuencia, el peso sobre mu, ¿no? El peso es masa por gravedad, ¿no? Mu, que es la densidad de masa lineal. Ahí está, esa sería la longitud o la primera ecuación que tenemos para el cuarto armónico. Bien, la dejamos ahí un momento, luego lo vamos a utilizar, ¿no? Esta frecuencia, por supuesto, en todos los casos es la misma, es 120 Hz. Ahora aplicaremos el mismo estudio de manera similar, aplicamos lo mismo cuando se genera el segundo armónico. Cuando se genera el segundo armónico. Entonces, ahí tenemos el segundo armónico con 2 vientres nomás, ¿no? Y 3 nodos, 2 vientres o 2 antinodos. Y hacemos el mismo análisis. Distancia de separación entre nodos vecinos. Ahí tenemos 2 nodos vecinos. Esa distancia de separación entre ambos es lambda medios, ¿no? Porque no hay ningún otro nodo vecino. Por supuesto, lambda prima, ¿no? Esta longitud de onda es diferente a la anterior, porque toda esta longitud de la cuerda no va a cambiar. Es la misma, 1.36 metros. Pero acá la distancia de separación entre estos 2 nodos vecinos ya es un poquito más grande que en el cuarto armónico, ¿no? En el cuarto armónico. Entonces, la longitud de onda, por supuesto, es diferente acá, no es la misma. Entonces, lambda medios, lambda prima, porque es diferente, es otra longitud de onda. Eso es lambda medios y la distancia de separación entre estos otros 2 nodos vecinos, el extremo derecho de la cuerda y la parte central, también es lambda medios. Entonces, si sumamos esas dos distancias de separación, es decir, acá lambda medios, más este otro pedacito, que también es lambda medios, 2 veces lambda medios, y eso es justamente la longitud de la cuerda, del pedazo de cuerda que está vibrando, 1.36 metros. 2 con 2 se simplifica, aplicamos las mismas ecuaciones, velocidad de onda igual a longitud de onda por frecuencia, y para la velocidad de la onda, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal también, ¿no? Estas velocidades, por supuesto, son las mismas. En vez de lambda, velocidad sobre la frecuencia. La frecuencia que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 2 se ha simplificado. Por supuesto, B'. Si se trata de otra longitud de onda, por supuesto, la velocidad de la onda va a ser diferente, porque recuerden que estamos modificando la tensión. Acá ya no es 20 newtons, ¿no? Se le ha puesto otro pesito, no sabemos qué peso, eso es lo que estamos tratando de descubrir. Se le ha puesto otro peso de tal manera que la tensión ha cambiado en la cuerda y se produce otro armónico. Entonces, como la velocidad de la onda depende de la tensión, si estamos cambiando la tensión, la velocidad de la onda también va a cambiar, ¿no? Entonces, por eso B' también, es otra velocidad de la onda. Entonces, en vez de esta velocidad, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Por supuesto, tensión prima, porque esta tensión prima resulta que es igual al peso, porque igual, hacemos acá el diagrama de fuerzas, tensión prima y hacia abajo el peso, ¿no? M' la vamos a poner porque se trata de otro peso, por supuesto. El sumatorio de fuerzas igual a 0, y resulta que esta tensión es igual al peso, ¿no? En este caso para las primas. Entonces tenemos finalmente esa ecuación, ¿no? Este es el peso que queremos determinar, cuánto debe ser para que se produzca el segundo armónico. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Esta ecuación, cuando se genera el segundo armónico, necesitamos descubrir el peso, y esta otra ecuación anterior, cuando se genera el cuarto armónico. Tenemos esas dos ecuaciones, son diferentes. ¿Qué es lo común en ambas ecuaciones? La longitud, porque esta longitud, este pedazo de cuerda en la horizontal es la misma en ambos casos. Se le va a cambiar el peso, pero eso no va a hacer que cambie su longitud de la cuerda, ¿no? Cabe recalcar que cualquier tipo de deformación por estiramiento, despreciable, en pocas palabras. ¿Cuál es la frecuencia? 120 Hz en ambos casos.
¿Por qué? Porque este motorcito siempre oscila a 120 Hz y lo oscila a vibrar en esa misma frecuencia a la cuerdita. ¿Okay? En este segundo caso, también la frecuencia del motorcito es 120 Hz y esa misma vibración va a tener la cuerda, 120 Hz también. Entonces, la longitud de la cuerda es la misma, 1.36 metros. La frecuencia en ambas ecuaciones también es la misma. La densidad de masa lineal también es la misma en ambas ecuaciones porque se trata de la misma cuerda. Es la misma cuerda, entonces su densidad, su cantidad de masa por unidad de longitud es la misma también. Entonces, todo eso es lo mismo. Lo que cambia en ambas ecuaciones es el peso, ¿no? Masa por gravedad. En realidad solo cambia la masa, ¿no? Pero como nos pide el peso en total, en masa por gravedad, entonces todo eso lo agrupamos. Entonces, como muchas son similares, entonces combinamos ambas ecuaciones y muchas se van a simplificar. Por lo tanto, igualamos, por ejemplo, las longitudes y las frecuencias se van a ir simplificando y la densidad de masa lineal. Entonces, esto es de la ecuación con el cuarto armónico, perdón. Y esta de acá es con el segundo armónico. ¿No? Esta ecuación de aquí, anterior. Hemos igualado las longitudes, es la misma. Bien, entonces acá también se va la frecuencia porque es la misma. En ambos casos, el motorcito obliga a la cuerda a vibrar a 120 Hz. En ambos casos. La cuerda es la misma, densidad de masa lineal también es la misma, se simplifica igual. Entonces, elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación para deshacernos de la raíz. Entonces, tenemos 4 acá. Bueno, acá es de 100, estoy elevando al cuadrado. Se ha simplificado la densidad de masa lineal y la frecuencia. Ahora sí, para deshacernos de la raíz, al cuadrado ambos lados de la igualdad. Y hemos dado vuelta a toda la igualdad. Entonces, por eso 4, 2 al cuadrado 4, y ya no hay raíz. mg y m'g sin raíz. Entonces, la masa que estamos buscando, m', bueno, el peso, masa por gravedad, es 4 veces mg, 4 veces 20 newtons, ¿no? Ese dato que nos dan del peso de 20 newtons es masa por gravedad, ¿no? Hay diferencia entre peso y masa, ¿no? Por si acaso, para que quede claro eso. Por eso no estoy simplificando acá las gravedades, porque directamente voy a reemplazar el peso, es decir, todo esto es 20 newtons. Entonces, 4 por 20, 80 newtons. Entonces, el peso por el cual debe reemplazarse al bloquecito es por uno de 80 newtons. Lo que se esperaba, un peso mayor tenemos que reemplazarlo, en este caso mucho mayor, de hecho el cuádruple del anterior peso. Entonces con este peso se produce el segundo armónico. Incrementamos la tensión con un peso de 80 newtons. Bueno, como hemos visto que la tensión es igual al peso, entonces incrementamos la tensión de 20 newtons hasta 80 newtons y se cambia el armónico. De cuarto armónico se llega hasta segundo armónico en el sistema, ¿no? Entonces, eso sería la solución en este problema, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? Ninguna, ¿no? Muy bien, espero haya sido claro en esa partecita de que tenemos diferentes armónicos debido a que estamos modificando la frecuencia fundamental en ambos casos, ¿ya? En este caso, la frecuencia del motorcito es la misma en ambos casos. Es la misma. En ambos casos, 120 Hz, la frecuencia del motor. Ya es como la práctica de laboratorio. En laboratorio, bueno, en ambientes de la universidad se trabaja de manera similar con una cuerdita y un motorcito que le imprime la misma vibración a la cuerda. Entonces, para generar diferentes armónicos en ondas estacionarias, se modifica el peso, ¿no? Se modifica la tensión en la cuerda. Es muy parecido. Ahora, hay situaciones en las que podemos generar diferentes armónicos modificando la frecuencia del motorcito. Sí, también, ¿no? Hay también problemas así que, por supuesto, lo vamos a ir resolviendo. Bien, vámonos al siguiente ejercicio. El número 23. De la guía de ejercicios. Una gran roca pesa 164 newtons, está suspendida del extremo inferior de un alambre delgado de 3 metros de longitud. La densidad de la roca es 3.200 kilogramos sobre metro cúbico. La masa del alambre es lo suficientemente pequeña para ignorar sus efectos sobre la tensión en el alambre. El extremo superior del alambre está fijo. Cuando la roca está en el aire, la frecuencia fundamental de las ondas estacionarias transversales en el alambre es de 42 Hz.
cuando la roca está completamente sumergida en un líquido, con la parte superior por debajo de la superficie, la frecuencia fundamental del alambre es de 28 Hz. ¿Cuál es la densidad del líquido? Nos preguntan. Bien, entonces, otra forma, otra metodología de medir densidades, ¿no? De líquidos desconocidos. Bien, entonces es muy parecido, este ejercicio es muy parecido al que hemos resuelto anteriormente con una estatua de aluminio, ¿no? En ese caso nos pedían calcular la nueva frecuencia fundamental. Teníamos una estatua de aluminio, tenía una frecuencia fundamental cuando estaba en el aire, colgada del alambre en el aire. Cuando esa estatua lo sumergíamos al agua, cambiaba su frecuencia fundamental. Encontrábamos esa frecuencia fundamental. Es prácticamente similar, porque ahora lo que nos dan son las frecuencias fundamentales, ¿ya? Cuando está en el aire y cuando se sumerge a un líquido desconocido, ¿no? Nos dan las frecuencias fundamentales y lo que nos piden ahora es calcular la densidad de ese líquido desconocido. Que no nos dicen qué líquido es, ¿no? Podría tratarse de agua, alcohol, mercurio, quién sabe. Bien, estos son los datos que tenemos, por lo tanto, el peso de la roca, 164 newtons, note que es peso, no masa, mg. No, en algunos textos sí están acostumbrados a llamar el peso como mg, ¿no? El peso directamente W lo llaman, 164 newtons. En acá estoy evitando utilizar esta notación para el peso porque más tarde lo vamos a utilizar W cuando estemos en termodinámica para el trabajo. Ya, entonces, para no confundir notación, estoy evitando utilizar esta notación de W para el peso, directamente como mg, ¿ya? Bien, entonces nos dan el peso de la roca, nos dan la longitud del alambre, de la cuerda en la cual está colgada, la densidad de la roca, 3200, la frecuencia fundamental, 42 Hz, de las ondas estacionarias, cuando la roca está en el aire, y 28 Hz cuando se encuentra sumergida en un líquido, ¿no? Con la parte superior por debajo de la superficie, nos dicen, bueno, con eso nos están diciendo que totalmente la roca se sumerge en el fluido. Eso es lo único que nos dice con eso. Bien, entonces haremos el análisis y los diagramas que corresponden en este caso. Entonces tenemos ahí la roca colgada de este alambre, tenemos la longitud del alambre, el peso de la roca, la densidad de la roca, y se genera la frecuencia fundamental, que es dato, ¿no? Que nos dan ese dato, 42 Hz, si no me equivoco. Entonces, plantearemos la ecuación en este sistema, ¿no? Principalmente la ecuación que relaciona la frecuencia con el peso de la roca, ¿no? Con el peso de la roca. Con la tensión, principalmente, con la tensión, porque la tensión va a estar relacionada con el peso de la roca. Y cuando esta roca se sumerge en el fluido desconocido, también vamos a hacer lo mismo, vamos a encontrar una ecuación que relaciona la frecuencia también con la tensión. Y cuando se encuentre sumergido en ese líquido desconocido, esta tensión se va a relacionar con el peso de la roca por diagrama de fuerzas y con la fuerza boyante. Lo mismo va a experimentar la fuerza de flotación, ¿no? Y en la fuerza de flotación, en la fuerza boyante, está densidad del fluido, por el volumen del fluido desplazado, por la gravedad. De ahí vamos a determinar la densidad del fluido. Bien, entonces, diagrama de fuerzas, tensión y el peso de la roca. Nada más en este primer sistema. Sumatoria de fuerzas es igual a 0, de acá vemos que la tensión es igual al peso. Bien, ¿cómo relacionamos ahora la frecuencia con esta tensión? A través de las formulitas velocidad raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal y la velocidad de la onda también es longitud de onda por frecuencia. Con esas dos ecuaciones vamos a terminar relacionando la frecuencia con la tensión. Entonces, primero utilizaremos velocidad igual longitud de onda con la frecuencia. Ahí ya va a estar incluida la frecuencia. Nos falta la longitud de la onda y la longitud de onda la vamos a conseguir relacionando la longitud de la cuerda que se relaciona con la distancia de separación entre dos nodos vecinos. Como esto está en su modo fundamental, los dos nodos vecinos que tenemos es en la parte superior. Ahí hay un nodo, ya por defecto, esos puntos están forzados a mantenerse estáticos, no vibran. Entonces, por defecto ya son nodos o forzados a ser nodos y no hay ningún otro nodo en medio de ambos, porque esto se trata del modo fundamental de vibración o el primer armónico, ¿no? Con dos nodos nomás, o si quieren un solo vientre o un solo antinodo. La distancia de separación entonces entre estos dos nodos próximos es lambda medios, ¿no? Y
Esta distancia de separación entre esos nodos vecinos es lambda medios. Y esta distancia de separación también es la longitud de la cuerda que está vibrando, ¿no? L igual a lambda medios. Entonces, bueno, acá hemos combinado, ¿no? Velocidad de la onda hemos igualado, por eso longitud de onda por la frecuencia igual a raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Para la longitud de onda, como les había dicho, distancia de separación entre dos nodos vecinos, lambda medios, y justamente toda esa longitud o toda esa distancia es la longitud de la cuerda que nos dan como dato en el problema. Entonces, la longitud de la onda es 2 veces la longitud de la cuerda, para este caso, ¿no? Entonces, en vez de lambda, 2L. Ahí está. Entonces, ya tenemos una ecuación que ha relacionado la frecuencia con la tensión. Y directamente por diagrama de fuerzas, en vez de la tensión, se lo ha reemplazado el peso. Ahí está. La primera ecuación para este diagramita, ¿no? Que relaciona la frecuencia con las características físicas, con las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces, lo mismo aplicamos cuando la roca está sumergida en un fluido. En el problema nos dicen con la parte superior de la roca sumergida en el fluido, ¿no? Con la parte superior debajo de la superficie, ¿no? Con esa nos están diciendo que está completamente sumergida la roca, ¿no? Esta es la parte superior de la roca. Entonces, esa parte superior está por debajo de la superficie, ¿no? Entonces, eso implica completamente sumergido la roca. ¿No? ¿Eso es para qué? Para que el volumen del fluido desplazado sea igual al volumen de la roca, como está completamente sumergido. Entonces, el volumen del fluido desplazado que viene en la ecuación de la fuerza boyante es igual al volumen de toda la roca. Hacemos lo mismo entonces, también se genera el primer armónico o el modo fundamental, ese dato nos dan en el problema. Por supuesto, acá ese modo fundamental cambia, porque como lo sumergimos en un fluido, tiende a flotar, es como sumergirlo en agua, entonces tiende a pesar menos, eso hace que la tensión se aliviane, sea menos la tensión, y es equivalente a aflojar el clavijero en una cuerda de guitarra, ¿no? Entonces hace que su sonido de la cuerda sea más grave, por lo tanto su frecuencia sea menor. Por eso en este caso esta frecuencia cambia a 28 Hz, porque la tensión en la cuerda se reduce debido a la fuerza boyante, la fuerza de flotación en este caso. Bien, los mismos criterios. La tensión es igual al peso menos la fuerza boyante, porque en este sistema de acá tenemos una fuerza adicional que es la fuerza de flotación debido al fluido, ¿no? Por supuesto la tensión es diferente, por eso tensión prima. Entonces tenemos la tensión, tenemos el peso y la fuerza boyante o la fuerza de flotación, sumatoria de fuerzas igual a 0, y la tensión es igual al peso menos la fuerza boyante. Hacemos lo mismo, distancia de separación entre nodos vecinos. Esa distancia, acá tenemos un nodo, es lo mismo que en el anterior caso, ¿no? Esa distancia de separación entre dos nodos vecinos es lambda medios, y también esa distancia es la longitud de la cuerda, ¿no? Entonces, lambda es igual a 2 veces L al final, con la frecuencia fundamental. Y del diagrama de fuerzas, hemos reemplazado acá la tensión, el peso menos la fuerza boyante sobre la densidad de masa lineal de la cuerda. Ahí está, la segunda ecuación para este segundo sistemita con la roca sumergida en este líquido desconocido, ¿no? Esa densidad del fluido la vamos a sacar de acá, de la fuerza boyante, porque esta fuerza boyante por definición es densidad del fluido desplazado por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. Pero antes de eso vamos a combinar ambas ecuaciones para que se simplifiquen muchas cosas, porque si de aquí justamente vamos a sacar la densidad del fluido, necesitamos la densidad de masa lineal, ¿no? Entonces, se puede despejar también esta primera ecuación de densidad de masa lineal y reemplazarla acá, pero mejor es igualándola o dividiendo ambas ecuaciones, porque aparte de la densidad de masa lineal que se van a simplificar, con una división también se van a simplificar 2L. Entonces combinamos de esa forma ambas ecuaciones, realizando la división. Esta es la ecuación cuando la roca está sumergida en el líquido, ¿no? Entonces se lo ha dividido con la primera ecuación cuando la roca está colgada del aire simplemente. Entonces, estas cantidades se van. Densidad de masa lineal en ambas ecuaciones es la misma porque se trata de la misma cuerda. Su misma cantidad de masa por unidad de longitud es lo mismo, ¿no? Entonces las longitudes también. Por supuesto las frecuencias sí son diferentes, no se simplifican. Compartimos en una sola raíz, ¿no? Medios, hacemos medios extremos, como vamos a estar en una raíz, el numerador y el denominador, entonces una raíz para ambos. Entonces, en el numerador termina de esta forma, el peso menos la fuerza boyante, y en el denominador el peso.
aplicamos lo mismo, ¿no? Nos dan el peso de la roca, si no me equivoco. Sí, una gran roca pesa 164 newtons, entonces lo dejamos así, mg nomás. Aplicamos para la fuerza boyante densidad del fluido desplazado, que es la incógnita que estamos buscando, por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. Acá el volumen no tenemos el volumen de la roca, no nos dan, pero como tenemos la densidad de la roca y tenemos el peso de la roca, este volumen del fluido desplazado es el volumen de toda la roca. ¿Por qué? Porque toda la roca está sumergida en el fluido. Como toda la roca está sumergida en el fluido necesita hacer espacio en la forma de toda la roca, es decir, necesita desalojar un volumen similar a la roca para que la roca ingrese en ese espacio justamente, al estar sumergido, ¿no? Entonces, por la definición de densidad, masa sobre volumen, el volumen B sería masa sobre densidad. Tenemos masa de la roca, porque este resultado solo hay que dividirlo entre la gravedad, y así tenemos la masa, es decir, 164 dividido entre 9.8, y nos dan la densidad de la roca. Entonces, podemos conocer el volumen de la roca, y este volumen es este mismo volumen del fluido desplazado. Ahí lo reemplazamos y ya está. Con eso va a ser conocido la densidad del fluido, ¿no? Porque las frecuencias fundamentales ya son conocidas. Entonces, continuamos acá, reemplazamos, la raíz pasa al otro lado de la igualdad como el cuadrado. Bueno, acá no era necesario hacer esto porque, tal vez por simplificarlo un poco más, porque ya podíamos reemplazar el peso de la roca, ¿no? Que es un dato que nos dan. Bien, pero igual, se lo ha hecho, la densidad es masa sobre volumen, por lo tanto, masa, densidad por volumen. Como se trata del peso de la roca, densidad de la roca por el volumen de la roca, en ambos casos, en el numerador y en el denominador, y en la fuerza boyante, densidad del fluido desplazado por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. El volumen de la roca es lo mismo que el volumen del fluido desplazado porque en ambos casos, porque en este caso la roca se sumerge completamente en el fluido. Entonces se simplifica junto con la gravedad y ya está. Despejamos acá la densidad del fluido. Entonces densidad de la roca pasa a multiplicar a la frecuencia, densidad del fluido pasa a sumar y todo esto pasa a restar al lado derecho y al mismo tiempo factorizamos densidad de la roca. Como esto pasó a restar, por eso negativo en el cociente de las frecuencias al cuadrado. Y esa sería la densidad del fluido. Bien, lo que se espera es que esta densidad del fluido sea menor a la densidad de la roca. ¿Por qué? Porque la roca se hunde completamente en el fluido. Entonces, si se hunde completamente en el fluido, tiende a irse al fondo y por lo tanto tiene mayor densidad que el fluido, ¿no? Por ejemplo, en el agua, los objetos más densos que el agua se van hasta el fondo, los menos densos que el agua tienden a flotar. Esta roca tiende a irse para el fondo, ¿no? Y por eso le sigue dando algo de tensión a la cuerda, y por eso tiene algo de vibración la cuerda, ¿no? Entonces tiende a irse al fondo, por lo tanto es más denso que el líquido. Entonces lo que se espera es un resultado con una densidad menor al de la roca. Bien, reemplazando los datos, lo que se consigue es esto: 1777.8 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del fluido, mayor al del agua, ¿no? Que en estas unidades el del agua es 1000. ¿No? Que esa densidad es menor al de la roca. Densidad de la roca 3200 y densidad del fluido 1700, ¿no? Por supuesto, tiene que ser menor. Bien, esa sería la solución del problema en este ejercicio. Claro que si nos vamos por el lado que les había comentado, debería salir el mismo resultado. Es decir, raíz, dejar solo el peso acá para reemplazarlo porque ya era un dato. Densidad del fluido, volumen del fluido desplazado, gravedad, ¿no? F' sobre F al cuadrado, pasa la raíz al otro lado de la igualdad, peso en el numerador, peso en el denominador, menos densidad del fluido, y en vez del volumen del fluido desplazado, volumen de la roca. Por la definición de densidad, el volumen es masa sobre densidad, ¿no? Como la densidad es masa sobre volumen, de acá despejando el volumen, masa sobre densidad, masa de la roca, por supuesto, sobre densidad de la roca. No, ese sería el volumen, masa sobre densidad. No, este volumen, por supuesto, es el volumen del fluido desplazado,
como la roca está totalmente sumergida, este volumen del fluido desplazado es igual al volumen de la roca. Entonces podemos hacer eso. Entonces, por ese lado debería salir la misma respuesta, ¿no? Entonces acá tenemos mRg, es decir, el peso de la roca. Eso también es el peso de la roca. Se puede factorizar, se van a simplificar y vamos a tener la misma ecuación, ¿no? Se demuestra que se llega a lo mismo, exactamente a lo mismo, la misma ecuación, ¿no? Si se puede ver, se van a simplificar el peso. Acá vamos a tener 1 menos densidad del fluido sobre densidad de la roca, ¿no? Y la densidad de la roca se despeja, pasa a multiplicar, por eso el 1 también acá. Bien, ¿alguna pregunta que tengan en este ejercicio, jóvenes? ¿Algo que no ha quedado claro? Inge, ¿por qué se dividen las desigualdades? Ya, es una estrategia que he escrito acá para combinar ambas ecuaciones. Es lo que se ha buscado, ¿ya? Se puede hacer otro tipo de combinación también. Estas son las dos ecuaciones que tenemos acá. Entonces, lo que nos interesa es la densidad del fluido que está en la fuerza boyante. Entonces, acá de esta ecuación vamos a tener 2L, frecuencia F'. L es dato, ¿no? Es 3 metros. La frecuencia también es conocida, F'. El peso de la roca es conocida, pero μ, la densidad de masa lineal, no es conocida. Entonces, para poder calcular la densidad del fluido, me faltaría μ, la densidad de masa lineal. Entonces, los he dividido para que se puedan simplificar las densidades de masa lineal simplemente. Ahora, lo que se puede hacer otro también es despejar de esta ecuación μ, que sería elevando al cuadrado para deshacernos de la raíz, 2 longitud, la frecuencia al cuadrado, igual a mg sobre μ. Por lo tanto, la densidad de masa lineal sería mg sobre 2 longitud, frecuencia al cuadrado. Esto también se puede reemplazar acá directamente, ¿no? En esta segunda ecuación, ¿no? Y para conocer la densidad del fluido. Entonces, se lo han dividido para poder simplificar esta cantidad que no tenemos, ¿no? Que, por supuesto, hay otras formas también de poder resolver o combinar esas dos ecuaciones, ¿no? En este caso he optado por dividirlo, uno para simplificar μ y además también para simplificar la longitud, que con otra metodología también se lo puede simplificar, ¿no? Haciendo esta combinación, como les he dicho acá, esta otra forma, también se va a simplificar 2L, ¿no? Si lo ponemos acá, 2L terminaría en el denominador del denominador. Por medios extremos terminaría en el numerador, como acá está elevado al cuadrado, saldría de la raíz y saldría como 2L y termina simplificando con este 2L igual. Entonces, son estrategias para combinar las ecuaciones nomás acá. ¿Okay? Bien, espero haber aclarado esa pregunta, tal vez. Sí, está bien, gracias. Ok. Bien, muy bien, ¿alguna pregunta que tengan más, jóvenes, antes de pasar al siguiente ejercicio? Ninguna, ¿no? Bien, el ejercicio 31. Un alambre de acero, nos dan la densidad del acero, uniforme y cilíndrico de 55 centímetros de largo y 1.14 milímetros de diámetro, está fijo por ambos extremos. ¿A qué tensión debe ajustarse de manera que cuando vibre en su primer sobretono produzca la nota re sostenida cuya frecuencia es de 311 Hz? Muy bien, entonces tenemos estos datos en el problemita. No, es una cuerdita fija en ambos extremos, entonces muy parecido a la tareita que les he dejado en la anterior clase. La única diferencia es que no nos dan la densidad de masa lineal, sino que nos dan esta densidad. Para diferenciarlo un poco, lo podemos llamar densidad volumétrica. Entonces, hay una relación, hay una ecuación que relaciona esta densidad con la densidad de masa lineal. Y eso lo vamos a ver justamente en este problemita. Bien, entonces, acá nos hablan también de un término que no lo habíamos visto en la teoría, que nos dice vibra en su primer sobretono. Esto de sobretono es un término que más utilizan tal vez los músicos o los ingenieros en sonido, aparte de, por supuesto, utilizan frecuencia, pero tal vez
utilicen también este término, sobretono, ya para ondas estacionarias igual, tono, sobretono, etcétera. En este caso nos dicen el primer sobretono y se relaciona también con los armónicos. Hace referencia también a ondas estacionarias. Sucede que cuando, con esta terminología, cuando dicen tono, se refiere al modo fundamental. Al modo fundamental. O que sería lo mismo el primer armónico, ¿no? Primer armónico. Entonces, un músico o un ingeniero de sonido tal vez, si habla con esta terminología tono, se refiere al modo fundamental o primer armónico. Y cuando habla del primer sobretono, se refiere al segundo armónico. Bien, que acá mismo lo he escrito. Cuando hablan del primer sobretono, es el que está ahí encima del tono, el primer sobretono se refiere al segundo armónico. El segundo sobretono sería el tercer armónico. El quinto sobretono sería el sexto armónico. El décimo sobretono sería el onceavo armónico. Entonces se relaciona de esa forma. ¿Ya? Si tenemos un n sobretono en armónico, sería n más 1 armónico. Que es uno más en armónicos respecto al sobretono que se dice. Bien, entonces, como en este caso nos hablan del primer sobretono, se refieren justamente al segundo armónico, porque en el modo fundamental o primer armónico, en esta terminología se lo conoce como tono simplemente. Bien, entonces, como está vibrando en su primer sobretono, implica el segundo armónico, entonces se forman dos vientos, ¿no? Dos antinodos o tres nodos en esta cuerdita, porque es una cuerdita o un alambre en este caso, en ambos extremos fijo, Bien, entonces, estos son los datos que nos dan, nos piden la tensión, a qué tensión debe ajustarse, de manera que cuando vive en su primer sobretono produzca esta nota de sostenida que tiene esta frecuencia, 311 Hz, ¿no? Es de sostenida, 311 Hz. Bien, entonces, relacionaremos la frecuencia con la tensión, ¿no? Esta frecuencia que nos dan las relacionamos con la tensión y aplicamos la misma estrategia del ejercicio anterior, ¿no? A través de la velocidad con la longitud de onda y frecuencia, los relacionamos con la velocidad de la onda igual a raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Bien, entonces eso lo hacemos a través de la distancia de separación entre dos nodos vecinos. Todo eso es la cuerdita. Ahí tenemos dos nodos. Esa distancia de separación entre esos dos nodos es lambda medios. Son los dos nodos próximos, nodos vecinos. No hay ningún nodo en medio de ambos. Y acá también tenemos lambda medios, ¿no? La distancia de separación entre estos otros dos nodos vecinos, del extremo derecho y la parte central. La suma de estas dos distancias, lambda medios más lambda medios, harían la longitud total de esta cuerdita, ¿no? Dos veces lambda medios harían L. Dos veces lambda medios. Entonces, dos se simplifica. Resulta que en este caso la longitud de onda es igual a la longitud de la cuerda. La velocidad de la onda es raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. La velocidad de la onda también es igual a la longitud de onda por frecuencia. Entonces, en vez de esta velocidad, longitud de onda por frecuencia reemplazamos. No, lo quitaré eso. Y en vez de la longitud de onda, reemplazamos la longitud de la cuerda, que son iguales en este caso, ¿no? Al simplificarse el 2. ¿No? En vez de longitud de onda, la longitud de la cuerda, el cuadrado pasa al otro lado como, perdón, la raíz cuadrada pasa como cuadrado al lado izquierdo y despejamos la tensión, la densidad de masa lineal que está dividiendo pasa a multiplicar. Bien, pero haremos una pausa acá en este ejercicio porque para determinar la tensión nos hace falta la densidad de masa lineal y con eso ya está, ¿no? Entonces, partiremos de la densidad volumétrica, como nos hablan que es una cuerda de acero, nos dan la densidad del acero, entonces de ahí vamos a partir, porque esa relación. La densidad, esa densidad del acero que nos dan es masa sobre volumen, densidad volumétrica, si quieren, para hacer un poco de diferencia entre este mío, densidad de masa lineal. Entonces, masa sobre volumen. Entonces, como se trata de una cuerda cilíndrica, el volumen de esta cuerda cilíndrica es su área transversal, que como es una cuerda cilíndrica, su área transversal sería el área de una circunferencia, que lo vamos a llamar área nomás, para que esto sea de forma general, por su longitud. Entonces, todo esto sería el volumen, ¿no? Si es una cuerdita cilíndrica, por ejemplo, de esa forma.
Bien, más o menos esta parte de acá sería su área transversal y todo esto sería su longitud. Entonces, al ser un cilindro, el volumen de este cilindro es esa área transversal por su longitud, ¿no? Bien, es lo que se ha utilizado acá. Y eso, y a través de eso, justamente tenemos acá el cociente M sobre L. Y eso, por definición, es la densidad de masa lineal, M sobre L, ¿no? Entonces, eso es mu. Por lo tanto, la densidad de masa lineal, el área pasa a multiplicar a la densidad. Entonces, mu es el área por la densidad, ¿no? Eso aplicado en esta situación. Esto es válido para un alambre con superficie transversal uniforme, es decir, que tiene el mismo grosor, todo el alambre. Ya, ahora, si el diámetro del alambre es variable por alguna forma o por alguna razón, entonces, si corresponde el problemita, esto habría que resolverlo en su forma diferencial. Ya, pero no es el caso, es uniforme, entonces así está. Esta es la relación entre densidad de masa lineal y densidad volumétrica, por lo que hemos visto. Entonces, estos reemplazamos en la ecuación y ya podemos conocer la tensión. Entonces, densidad de masa lineal pasó a multiplicar, en vez de la densidad de masa lineal, el área por la densidad volumétrica. Como nos dan el diámetro, por supuesto, se trata de un área de superficie transversal circular. Si nos dan el diámetro, se trata de una circunferencia, ¿no? No nos dan el diámetro, por ejemplo, de un cuadrado. Entonces, el área de esta circunferencia, de este círculo, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Ese es el área, que justamente nos dan el diámetro, ¿no? Entonces ya está, ya tenemos con eso todos los datos. Así que los reemplazamos. Longitud de la cuerda, frecuencia, no, la frecuencia de 311 Hz para re sostenida, es la nota que debe producir esta cuerdita de acero, que nos dan el diámetro de 3 milímetros, si no me equivoco, no, 1.14 milímetros, ¿no? La longitud de la cuerda 0.55 y la densidad del acero 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Con esos datos, la tensión en la cuerda termina siendo 232.94 newtons. Es la tensión que debe tener la cuerdita para que produzca esa nota re sostenida. Si la tensión es un poquito mayor, se irá a otra nota, o producirá una nota, a ver, do, re, mi, una nota mi seguramente, que tiene, como es una nota más alta, tiene mayor frecuencia. Claro que la tensión debe ser ligeramente alta también, porque la frecuencia no es continua, ¿no? O sea, las notas tienen sus frecuencias a diferentes valores que se los ha definido en función de la sensibilidad del oído humano, ¿no? Entre esas notas hay otras notas también con esos valores intermedios de frecuencias, pero nuestro oído, como no es tan sensible, no nota la diferencia entre esas notas, ¿no? Claro, un músico que tiene un oído un poco más fino, más preciso, sí puede notarlo, pero ya son muy, muy pocas las diferencias, que no vale la pena tampoco. Bien, esta tensión es bastante alta nomás. Es aproximadamente equivalente a un peso de 20 kilogramos, ¿no? Aproximadamente. Bien, lo importante de este problemita todo era sencillo. Lo importante, esta relación, ¿no? La relación entre la densidad de masa lineal y la densidad volumétrica para este problemita. Bien, aparte de eso, tal vez, ¿tienen alguna duda en este ejercicio, jóvenes? ¿Algo que no se ha entendido? Nada, ¿no? Muy bien, nos da tiempo para un ejercicio más. Este ejercicio más resolveremos, jóvenes, que es bastante sencillo, igual. El número 28, una cuerda larga con una masa por unidad de longitud de 0.1 kilogramos sobre metro. Bueno, esto es una manera de diferenciar entre si nos dan densidad, en la común que conocemos, masa sobre volumen, o densidad de masa lineal, ¿no? Por las unidades. La densidad de masa lineal tiene unidades de kilogramos sobre metro. Y las densidades normal que conocemos tiene unidades de kilogramos sobre unidades de volumen, metro cubo. En este caso, este dato que nos dan es densidad de masa lineal, kilogramos sobre metro. Por las unidades podemos deducir también eso, ¿no? Bien, continuamos leyendo. A ver, una cuerda larga con una masa por unidad de longitud de 0.1 kilogramos sobre metro está bajo una tensión constante de 10 newtons. Un motor en el punto X igual a 0 impone a este extremo de la cuerda un movimiento armónico de 5 oscilaciones por segundo y una amplitud de 4 centímetros. Inciso A, ¿cuál es la velocidad de la onda? Inciso B, ¿cuál es la longitud de onda? Inciso C, ¿cuál es el momento lineal transversal máximo de un segmento de 1 milímetro de la cuerda?
Inciso D, ¿cuál es la fuerza máxima neta ejercida sobre un segmento de 1 milímetro de la cuerda? Bien, en este caso tenemos una onda mecánica normal, no es una onda estacionaria, ya, porque para una onda estacionaria necesitan superponerse onda incidente y reflejada. En este caso es una onda que va hacia la derecha y nunca se refleja, nunca vuelve otra onda para que se mezclen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta onda mecánica que se va propagando no produce un sonido musical, no es característico de un sonido asociado a un instrumento de cuerda. Bien, estos son los datos que tenemos entonces. Entonces, empezaremos por el inciso A, ¿cuál es la velocidad de la onda? ¿Cómo se trata de una onda? Bueno, se aplican las mismas ecuaciones que hemos ido viendo. Velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. O la otra que en este caso nos sirve, velocidad igual raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal, porque son los datos que tenemos, ¿no? Bastante sencillo. Agarrar la fórmula y reemplazar. Bien, entonces, por el inciso A, está bastante sencillo. Lo interesante está en el inciso C y D. Ya el momento lineal transversal y la fuerza máxima. A y B es bastante sencillo, velocidad igual raíz de la tensión sobre densidad de masa lineal, de tensión y densidad de masa lineal tenemos. Para el inciso B, velocidad igual longitud de onda por la frecuencia. Del inciso A vamos a determinar la velocidad y como nos dan la frecuencia, entonces la longitud de onda se va a conocer a través de la velocidad de onda y la frecuencia, ¿no? Lo interesante va a estar en el inciso C y D, en este problemita, que tampoco es difícil en ese caso. Entonces tenemos la onda mecánica, la fórmula a utilizar es esa, raíz de tensión sobre la densidad de masa lineal, reemplazamos los datos, 10 metros por segundo, sale la velocidad de onda, es la velocidad con la que se va propagando este pulso, ¿no? La velocidad con que transporta energía esta onda mecánica. Para el inciso B utilizamos este dato de la velocidad y la formulita velocidad, longitud de onda por frecuencia, y ahí despejamos la longitud de onda y la frecuencia nos dan como dato. El resultado sale 2 metros, ¿no? La frecuencia es este dato que nos dan, si es que no ha quedado claro por ese lado. 5 oscilaciones por segundo eso es la frecuencia, ¿no? La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, ¿no? Es el inverso del periodo de oscilación, que es el tiempo que tarda en completar una oscilación, ¿no? Entonces, como 5 oscilaciones completa en un segundo, es la frecuencia, 5 Hz. Eso se lo has reemplazado en la formulita, ¿no? A veces nos dan estos datos con diferente terminología, ¿no? Por eso es útil saber las definiciones de estas cantidades físicas como frecuencia, periodo de oscilación, para saber qué datos nos están dando, ¿no? Bien, en el inciso C, hay que calcular el momento lineal transversal máximo de un segmento de 1 milímetro de la cuerda. El momento lineal o cantidad de movimiento lineal o momentum, también lo dicen, está dado por esta formulita, masa por velocidad. Ya, esto es de física básica 1, ¿no? Cantidad de movimiento lineal, masa por velocidad. Entonces, necesitamos conocer la cantidad de movimiento lineal máximo, de un segmento de 1 milímetro de cuerda. Bien, entonces, para eso, ahí está la onda mecánica en la cuerdita. Entonces, vamos a tomar un pedacito de cuerda que tenga una longitud de 1 milímetro. Entonces, vamos a tomar un pedacito bien pequeñito de cuerda. Por ejemplo, ese. Y esta cuerdita, mediante va pasando la onda mecánica por esta cuerda, ese pedacito de cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo. Se mueve hacia arriba y hacia abajo. Se mueve con la misma energía que le transmite la perturbación, que la perturbación es de naturaleza armónica, es decir, un movimiento oscilatorio simple. Este pedacito de cuerda que tiene una longitud de 1 milímetro se mueve con un movimiento oscilatorio simple, arriba y abajo. Y en un movimiento oscilatorio simple, la velocidad es variable, ¿no? Fíjense que ese momento lineal va a ser masa por la velocidad. La masa no va a cambiar, porque va a ser la masa de este pedacito de cuerda que tiene 1 milímetro de longitud. La masa de ese pedacito de cuerda entra acá, que la podemos determinar, no es difícil, a través de la densidad de masa lineal. Masa sobre longitud, ¿no? Nos dan la densidad de masa lineal, es dato en el problema. Entonces, la masa de ese pedacito de cuerda sería densidad de masa lineal por la longitud. ¿Qué longitud? 1 milímetro. 1 por 10 a la menos 3. Entonces, esa masa es conocida. Bien, esta velocidad de movimiento que va a tener este pedacito de cuerda es variable. Por ejemplo, cuando se encuentran los puntos más alto o más bajo, son puntos de inversión del movimiento, que en esos puntos tienen velocidad cero.
Entonces, esta velocidad es variable, va cambiando en todo momento de su oscilación de este pedacito de cuerda. Como nos piden el momento lineal transversal máximo, esto se va a producir siempre y cuando la velocidad sea máxima también, ¿no? Por ahí va. El movimiento lineal va a ser máximo cuando la velocidad sea máxima, ¿no? Cuando sea lo más grande posible. Claro, no tiene sentido decir el movimiento lineal va a ser máximo cuando la masa sea máxima, ¿no? La masa no va a cambiar, es la masa de ese pedacito de cuerda de 1 milímetro de longitud, no va a cambiar, ¿no? No se va a hacer más masivo o más o menos, o va a ir perdiendo masa, ¿no? Va a pasar por la velocidad, es la que cambia. Entonces, una vez entendido eso, a partir de ahí es sencillo, porque recordemos, en un movimiento oscilatorio simple, ¿cuál es la velocidad máxima? Es la amplitud por la frecuencia angular. Entonces consideremos ese pedacito de cuerda de 1 milímetro de longitud, tiene esta velocidad, por lo tanto, el momento lineal se va a hacer máximo cuando la velocidad sea máxima. Bien, esta es la ecuación de una onda mecánica, derivando, estas son sus posiciones Y. Respecto a su posición de equilibrio, tendrá una determinada posición Y. Si derivamos esta posición Y respecto al tiempo, es la velocidad. Por supuesto, en esta velocidad máxima no se trata de la velocidad de la onda, que es raíz de tensión sobre la densidad de masa lineal. Esa es la velocidad con que transporta energía, ¿no? Esta velocidad máxima que estamos hablando acá es esta velocidad vertical que tiene este pedacito de masa que estamos tomando en cuenta. Y esta velocidad implica movimiento de masa, porque este pedacito de masa que estamos tomando se va a mover hacia arriba y hacia abajo con esta velocidad, ¿no? Entonces, no viene al caso acá la velocidad de la onda, sino V sub Y, lo que hemos llamado antes. Esta velocidad es la que hay que reemplazar en este caso, y eso lo obtenemos derivando esta posición respecto al tiempo de una onda mecánica, que es lo que se produce en este caso, una onda mecánica armónica. Bien, derivamos respecto al tiempo, entonces de esta forma sale la ecuación, derivada de coseno seno por las reglas de la cadena, derivada de su argumento, etcétera, ¿no? Donde esta velocidad se va a volver máxima cuando el seno se vuelva 1 directamente, es decir, a omega, ¿no? Es decir, a por la frecuencia angular. Bien, que eso ya lo sabíamos de un movimiento oscilatorio simple, ¿no? La velocidad máxima es la amplitud por la frecuencia angular. Bien, pero por ese lado también, para que quede más claro, si es que nos recordaban esa partecita. Por lo tanto, el momento lineal máximo que va a tener ese pedacito de 1 milímetro de cuerda va a ser la masa por esa velocidad máxima que es la amplitud por la frecuencia angular, y la masa de ese pedacito de cuerda la conseguimos a través de la densidad de masa lineal, que yo lo había mencionado antes, masa sobre longitud. Entonces la masa es densidad de masa lineal por longitud, ¿no? Entonces para la masa de este pedacito de cuerda de 1 milímetro de longitud, entonces acá reemplazamos la longitud 1 milímetro, ¿no? Esto es la masa. Esta es la masa, ahí está la amplitud, y omega, la frecuencia angular, es 2pi por la frecuencia. Bien, reemplazamos los datos, esto es 1 milímetro, o 1 por 10 a la menos 3 metros. La amplitud nos dan en el problema, es como dato, es 4 centímetros, la amplitud de esta onda mecánica, 2pi y la frecuencia, 5 Hz, ¿no? Por lo tanto, el momento lineal transversal máximo es 1.26 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro sobre segundo. Bien, no tiene una unidad especial la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Es simplemente combinación de todas esas unidades. Unidades de masa por unidades de velocidad, que eso es la fórmula general que tiene, masa por velocidad. Bien, eso sería en esta situación, jóvenes. Para un comentario para diferenciarlo de una onda estacionaria, es que en una onda estacionaria habíamos visto que el resultado de la onda es de esta forma, 2 a ver, era seno de kx, si mal no recuerdo, coseno de omega t. Ya, cuando se hable de una onda estacionaria, esta sería la ecuación con la que se debería trabajar para determinar la velocidad, si es que nos pide lo mismo, ¿no? Un momento lineal transversal máximo, pero cuando se genera una onda estacionaria. En este caso es una onda mecánica nomás. Esta era la ecuación que corresponde. Si fuera una onda estacionaria, si nos hablarían tal vez con armónicos, un modo fundamental, o tono, primer tono, o sobretono, esta sería la ecuación, ¿no? Para una onda estacionaria. Y otra diferencia es que en una onda estacionaria la amplitud máxima depende de la posición.
En una onda mecánica no. Todos los pedacitos de la cuerda, cualquier punto de la cuerda tiene la misma amplitud A. Si tomamos, por ejemplo, este pedacito de cuerda en esta región, su amplitud de oscilación va a ser la misma, es decir, respecto a su posición de equilibrio, su máximo desplazamiento a un extremo o hacia el otro es A, es la amplitud. Entonces, todos los pedacitos de la cuerda oscilan con esa misma amplitud. Ya esa es la amplitud, el desplazamiento máximo que tiene. En cambio, en una onda estacionaria, por ejemplo, en una cuerdita en ambos extremos fijos, hemos visto que tiende a formar, por ejemplo, en el primer armónico modo fundamental, tiende a formar este vientre. No, de esa forma vibra la cuerda, formando ese vientre más o menos, ¿no? En el simulador, en la parte teórica más o menos, les he mostrado de forma lenta cómo se mueve la cuerda. Y resulta que en una onda estacionaria, la amplitud máxima es diferente en cada punto de la cuerda. Por ejemplo, en los nodos la amplitud es 0. ¿Por qué? Porque no se mueve, son puntos estacionarios. No vibra ese punto de la cuerda, entonces no tiene amplitud, no hay un máximo desplazamiento respecto a su posición de equilibrio, se queda ahí. Por ejemplo, en un punto intermedio, por ejemplo, este pedacito de cuerda en esta región, entonces oscila con esta amplitud. Esta es la amplitud de oscilación. Es distinta de 0, pero no es tan grande como lo que sucede en el antinodo. En este modo fundamental, el antinodo, si es que la cuerda es uniforme, el antinodo está en la parte central, justamente en el medio. Ahí es un antínodo porque justamente es lo contrario del nodo, ¿no? Es el punto de máxima vibración de la cuerda. Es decir, en ese punto, este pedacito de cuerda está vibrando con mayor amplitud que cualquiera de los otros pedazos de la cuerda. Es mayor que esta amplitud de acá. En el antinodo su amplitud es más grande. Entonces, en una onda estacionaria, dependiendo al pedacito de cuerda o al punto de la cuerda que estés analizando, tiene mayor o menor amplitud. Es variable, ¿no? Y la amplitud es el máximo desplazamiento respecto a su posición de equilibrio. En cambio, en una onda mecánica que no se está mezclando con ninguna otra onda, la amplitud es la misma para cualquier punto de la cuerda, ¿ya? Es decir, este pedacito de cuerda, una vez que vaya pasando la onda mecánica por acá, entonces va a oscilar de esta forma. Tiene respecto a su posición de equilibrio, ese es el máximo desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Y este pedacito de cuerda que hemos tomado acá tiene la misma amplitud. La posición de equilibrio es cuando la cuerda estaba totalmente horizontal, ¿no? Ahí está en su posición de equilibrio. Respecto a esa posición de equilibrio, va oscilando. Entonces, una onda mecánica, la amplitud es la misma en cualquier punto de la cuerda. Una onda mecánica es una onda armónica que no se está mezclando con ninguna otra onda más, está solita ahí. En cambio, una onda estacionaria, como hemos visto, es la mezcla de dos ondas, la incidente y la reflejada. La incidente se refleja y con ella misma se mezcla para producir una onda estacionaria, ¿no? Siempre y cuando se cumpla una condición que se menciona en la parte teórica también. Entonces, cuando se genera una onda estacionaria de esta forma, la amplitud es variable en cada punto de la cuerda, llegando a ser en los nodos 0 la amplitud, llegando a ser en los antinodos la amplitud más grande de todas. Y justamente en el antinodo, la amplitud más grande de todas llega a ser 2A. Esa es la amplitud en el antinodo, 2A. 2 veces la amplitud, porque este A solamente es la amplitud de la onda mecánica. Cuando se mezclan, y un antinodo es un punto donde se mezclan, un punto de interferencia constructiva para producir mayor amplitud, ¿no? Entonces, se produce una amplitud mucho mayor que el de las ondas incidente y reflejada. Bien, para aclararlo y para ir diferenciando entre estos dos tipos de ondas. Ya una onda mecánica armónica normal, sencillita, con una onda estacionaria que es mezcla de dos ondas mecánicas. Bien, continuemos con el inciso C. La misma lógica. Para el inciso D nos piden la fuerza máxima. Recurrimos a la segunda ley de Newton para eso, fuerza igual a masa por aceleración. La masa es la misma, es la masa de esa pequeña pedazo de cuerda de 1 milímetro de longitud. ¿Cuándo va a ser esta fuerza máxima? Cuando la aceleración sea máxima, ¿no? Un movimiento oscilatorio, la aceleración ya sabemos que es variable igual, ¿no? ¿Cuánto es esa aceleración? La amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Bien, que en este caso también lo vamos a hacer derivando, ¿no? Derivamos una vez la velocidad, derivamos otra vez la aceleración, derivando esta ecuación de una onda mecánica.
Entonces, esa es la aceleración, es variable, por supuesto, pero es máxima cuando el coseno se vuelve 1, es decir, este valor de acá, la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Es la aceleración máxima, por lo tanto, la fuerza máxima va a ser por esa aceleración máxima, que es amplitud por frecuencia angular al cuadrado, en vez de la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, en vez de la masa, por la definición de densidad de masa lineal, en vez de la masa, mu por L, densidad de masa lineal por la longitud, ¿no? Todo eso es la masa, amplitud, y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, como está elevado al cuadrado, por eso 4pi cuadrado, 2 al cuadrado 4, pi cuadrado, frecuencia cuadrada. Bien, reemplazamos los datos, la fuerza máxima que experimenta ese pedacito de cuerda de 1 milímetro de longitud, esta es 0.95 por 10 a la menos 3 newtons. No, la fuerza es bien pequeña porque también se trata de un segmento de cuerda bien pequeño, de 1 milímetro nomás. Casi 4 milinewtons de fuerza, ¿no? Bien, eso sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio o alguna duda? Nada, ¿no? Muy bien, quedamos... Dime, perdón. ¿Él es dato? Sí, L es dato, es 1 milímetro. No lo he anotado acá. Pero como nos dicen acá, ¿ya? ¿Cuál es el momento lineal transversal máximo de un segmento de 1 milímetro de cuerda? Eso es L. ¿Ok? Es decir, acá estamos tomando, bueno, acá lo voy a dibujar, un pedacito de cuerda. Ese pedacito de cuerda que estamos tomando tiene una longitud L, ¿no? Y esa longitud L es 1 milímetro. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan, jóvenes? ¿O alguna duda más? Nada, ¿no? Muy bien, quedamos ahí, jóvenes. Continuamos la siguiente clase resolviendo más ejercicios el día jueves, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día jueves, jóvenes. Chao, chao.